Continuamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones en su revista Acción 10 en la mañana, donde estaremos abordando el tema del contexto de la crisis en Nicaragua y Latinoamérica. Actualmente, pues, el continente americano prácticamente ha convulsionado. Tenemos el hecho de que en los últimos reportes de diarios de Chile reportan 15 personas fallecidas a raíz de las protestas. También en el caso de Bolivia se está tratando el tema de que la oposición está denunciando un fraude electoral. Esto porque todo apuntaba a que habría una segunda vuelta en las elecciones. Sin embargo, pues principalmente pues el presidente Evo Morales se proyecta hacia un cuarto mandato. Para analizar este y otros temas se encuentra ya conmigo el analista político Fanor Avendaño. Buenos días. Buen día, gracias. Hay mucha preocupación porque se dice, bueno, economías que son muy fuertes en comparación a Nicaragua están atravesando momentos de convulsión. Sin embargo, esto vendría a desplazar la atención que ha tenido la comunidad internacional con el tema de la crisis en Nicaragua. En alguna medida sí, pero es muy puntual, muy circunstancial. El caso del Ecuador, indudablemente que lo lamentamos y habíamos hecho también votos a que se superara, iba en esa ruta de superación. Fueron algunos días por aspectos muy puntuales, medidas que tomó el presidente Moreno y que retrocedió en ellas. El caso de México también con lo de Sinaloa, dramático, pero necesario para el presidente, una gran visión estadista del presidente López Obrador. Y el caso del presidente Piñera en Chile, que fue por una medida también de lo que le denominamos en política pública superestructural, que no estaban dadas las condiciones y que el pueblo de Chile, los sectores estudiantiles, rebasaron un ánimos y tenemos viendo este problema que yo considero que en menos de una semana o dos está superado, por lo menos en lo que es la calma relativa y buscando los canales de negociación. Una de las cosas que estamos viendo en Chile, en Ecuador y en otros países de Sudamérica, Perú, es que se está imponiendo el diálogo y la negociación. Cómo los presidentes de esos respectivos países han calmado esos tsunamis inesperados en la mesa de negociación y dialogando con los sectores. Si fijamos bien que, o sea, no han resuelto el problema de fondo, pero sí han resuelto el problema de tragedia, que es la muerte humana, que no se reponen. Lo demás se puede ir superando. Eso es un mensaje que considero que nos debe de llenar de ánimo. Otros sectores a nivel internacional y algunos de pensamiento de lo que yo le denomino la izquierda tardía, con su pensamiento tardío, cree que todo esto es producto del rechazo de los pueblos a los sistemas capitalistas o los sistemas de gran represión del Fondo Monetario. Y los pueblos están claros, y sobre todo la juventud, de cambios sociales necesarios. Eso no quiere decir que estás apostando a una decisión de apoyar a los grupos radicales denominados de izquierda, que indudablemente han demostrado que han hecho más corrupción, que tienen aspectos más desfasados y más desproporcionados que el capitalismo mismo, y que la juventud va a apostar por ello. Hay un error enorme ahí, totalmente, ¿no? Esto es una cuestión muy clara que lo que se denominó socialismo del siglo XXI no tiene espacio en América Latina. Ha fracasado prácticamente. Totalmente ha fracasado, y ha fracasado por tres aspectos muy puntuales. Falta de moral en la administración pública, primero. Falta de un proyecto político real de sustentamiento, desarrollo. Y tres, considerarse desde una perspectiva colonialista, sometiendo a los pueblos por medidas de apoyo a los pueblos que verdaderamente estaban sufriendo en sus países, y quererles comprar por un voto en base a una plataforma continental. Ahora, esto debe ser llamar mucho a la reflexión al gobierno, porque hemos visto, de hecho,
acontecimientos bastante violentos, arrestos, hay personas que han fallecido y hay unos que critican el hecho de que en Nicaragua obviamente pues se dio una etapa de fuerte represión cuando la población salía a manifestarse y dicen, bueno, es una doble moral de parte de estos organismos porque critican la represión en Nicaragua y estamos viendo casi de manera similar la actuación de algunos efectivos en esos otros países. Sin embargo, pues Nicaragua hasta el momento se mantiene en la cabeza a raíz de la crisis con la mayor cantidad de muertos por salir a manifestarse contra el gobierno. Yo considero algo muy importante, y es que cada país tiene sus circunstancias, sus motivaciones, la génesis de cada problema. Entonces, si es cierto que estamos en un contexto latinoamericano, si fue efectiva y real que los grupos de los megacapitales financieros internacionales no hicieron un balance con la cuestión social, como señalan nuestras encíclicas papales desde hace más de 100 años ya, que comenzaron a señalar estos temas, yo creo que ahí sí estamos viendo un problema que habría que superar. De esto a que cada país tenga una fotocopia de cada una de esas crisis, no. El problema de Chile es un problema muy diferente al de Nicaragua al de Perú, el del Perú a Ecuador. Totalmente, lo que hay que ver es algo muy importante, los mecanismos de contención, en algunos casos los métodos coercitivos del orden público, donde se ha criticado es la desproporción del uso de la fuerza. Ayer miraba, por ejemplo, una persona de manera irresponsable, irreprochable, que le echó una camioneta encima a los antimotines de Chile. No sé si viste ese video. Sí. ¿Y qué hizo la policía? Bueno, con toda la precaución y la ponderación dejó que se estrellara, pero no los agarró a metrallazo. O sea, hay mecanismos, cómo están adaptadas las fuerzas públicas de cómo contener el avance de la violencia, pero sin llegar a crear condiciones de fomento de cosas irreversibles dentro del ámbito violento. No quiere decir desde ninguna perspectiva que hay que apostar por la violencia. Y yo creo que hay un gran error, por ejemplo, destruir el metro de Santiago, uno de los mejores metros de América Latina, eso no. Quemar casas electorales en Bolivia tampoco. Los métodos violentos no hay que enaltecerlos en unos lugares y condenarlos en otros. Creo que todos deben de ser censurados porque la civilización y los métodos no violentos son los métodos más efectivos para la liberación de los pueblos. Ahora, de algo estamos muy claros y es que reprimir, o sea, siempre va a ser una práctica de los grupos no sé si sean policiales o militares, el detalle es cómo lo hacen. O sea, pueden reprimir con gases lacrimógenos, pueden reprimir con agua, pero ya el cuestionamiento viene cuando ya se dispara a matar. Sí, que el método coercitivo de los estados, la fuerza pública es un método coercitivo, es un método de imponer el orden institucional nacional. Cómo hacer el uso de esa fuerza y no llegas a lo desproporcionado es lo que reclaman los organismos internacionales de derechos humanos. Ahora, hemos visto en estos gobiernos que hay una voluntad por querer resolver esa crisis que obviamente genera una mala imagen a nivel internacional, pero también grandes pérdidas económicas. En el caso de Nicaragua ya vamos por 2 años y todavía la crisis sigue prácticamente intacta. Los números económicos son bastante negativos para el país, tanto organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial auguran una economía bastante desastrosa para nuestro país y un crecimiento nulo. Indudablemente que sí, pero la problemática va en 3 aspectos, también recalcando y haciéndolo desde lo que se ha venido manejando en este país. 1, estabilidad política. 2, estabilidad económica. Esto pasa por un tercer elemento, crear condiciones de una justicia en el país y respeto a los derechos humanos. Estos son los problemas que nos atañen a todos los nicaragüenses, al gobierno, a la oposición, a los sectores gremiales, a los sectores económicos. No puede haber estabilidad política en un país sin garantía económica social. Y no puede haber garantía económica social y estabilidad sin respeto a los derechos humanos. Y esos derechos humanos son universales y constitucionales según los acuerdos de los estados, los compromisos internacionales y también la cultura de paz que tenga un país. ¿Qué debe hacer el gobierno en este momento y también la misma oposición? Deben de
tratar de adelantar un proceso de diálogo para que ya Nicaragua busque cómo encaminarse hacia una solución y no siga hundiéndose económicamente? Bueno, eso es lo que se ha planteado. Es cierto que hay negociaciones preliminares, que hay contacto con la OEA. De seguro, al ver al presidente Ortega conversar 11 minutos con el embajador de la Unión Europea, indudablemente que hay contactos y crearon condiciones para diálogos, tal vez no oficiales, pero sí fluidos. Y yo creo que tiene que hacerse esfuerzo. Nosotros en Nicaragua estamos obligados, los nicaragüenses, a resolverlo desde una plataforma nacional, desde posiciones y objetivos claros, pero sobre todo desde la transparencia pública, pero con valentía, saber hasta dónde vamos a llegar, qué se puede ofrecer, qué se puede recibir y cómo vamos a darle curso a una realidad concreta del país. El pragmatismo y la conciencia por los más desfavorecidos, por la gente que esté excluida, es lo que debe prevalecer. No todos los que están cada uno en su casa quieren que esto se resuelva de la noche a la mañana, porque se le antojó a alguien. Quiere que se resuelva porque hace falta la luz, el agua, la comida, el empleo, la ropa, la educación. Y en los sectores vulnerables, los sectores más excluidos son los que están sufriendo la crisis. Ahora, con mayor grado. A propósito de eso, esta semana prácticamente desde el fin de semana se ha manejado esta situación de que una propuesta que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional, donde faculta prácticamente a la empresa generadora de energía que pueda proceder de manera legal contra aquellas personas que están morosas. Muchos economistas han dicho, bueno, la población han quedado desempleados, los recibos vienen alterados y muchas veces no se les da respuesta a la población. En otro tiempo, posiblemente la población hubiese despertado con mayor, no sé si decir, un poco más enardecida, ¿no? Porque hemos visto en estos países de que lo que ha desencadenado esas grandes protestas antes han sido temas sensibles, por el caso de Chile, pues el aumento del pasaje, sí, y temas así, pues como en el caso de Nicaragua, pues ahora causa mucha preocupación el hecho de que las personas que estén morosas no se les esté dando una oportunidad para un arreglo de pago y más bien dándole facultades a una empresa generadora para que puedan enjuiciarlo. Sí, es un problema social que hay que atenderlo con mucho cuidado. Recordemos que la energía eléctrica, la distribución es de sectores privados y que parte de la profunda crisis del país es que ha habido una mal distribución estratégica de la energía. Es un país que ha llegado hasta el 90% de presencia energética en la población y que es positivo. Ahora, ¿cómo lo hemos distribuido? ¿Quiénes están pagando más que no deberían de pagar? ¿Quiénes no están pagando nada? Y quienes deben de verdad ser subsidiados. Pero aquí hay más de un 30% de gente que no está pagando energía eléctrica y lo paga el vecino. Entonces, todas estas cosas hay que verlas con mucha objetividad. Entonces, pero hay que hacer una ponderación de la misma y verse a qué circunstancias económicas estamos. Yo he ido a barrios y fui hace poco propiamente a unos barrios de las comunidades en los lugares de Tipitapa, y vi luces encendidas a las 11 de la mañana. Regresé y estaban a las 4 de la tarde encendidas en los barrios. ¿Quiénes pagan esa energía? La gente que está pegada, paga el que está legal. Entonces, todas estas cosas hay que verlas con una objetividad concreta, pero al mismo tiempo hay que entender qué costo le vamos a asumir a la gente cuando hay un déficit económico en cada hogar. Entonces, todas estas cosas hay que verlas con objetividad. Y estas son las mesas de diálogo sectoriales, sociales, objetivas que deben de ver en el país. Me gustaría que retomáramos el tema de Bolivia porque nosotros prácticamente, aunque la oposición en su momento pidió con mucha fuerza el tema del adelanto de las elecciones, pues lo cierto es que si se llegan a dar en el año 2021, hasta el momento pues la OEA no ha respondido a la solicitud del gobierno de tratar las reformas electorales. Pero en el caso de las elecciones en Bolivia, se hablaba de que la oposición incluso no fue unida, pues, y es lo mismo que se ha criticado aquí en el país. Sin embargo, ya vemos de que fueron unas elecciones muy estrechas en cuanto a los resultados que se proyectaban en una segunda vuelta. Me gustaría leer un comunicado de prensa que ha emitido la Organización de Estados Americanos, sí, que en esta dice pues de que esta observación electoral en Bolivia llama a que se respete la voluntad ciudadana. Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante la observación electoral de la misión
de Observación Electoral de la OEA. Ha testificado la inequidad evidente entre la candidatura. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. A pesar de estas condiciones, la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva el pasado domingo 20 de octubre. Es fundamental se respete plenamente la voluntad ciudadana, honrando los valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La misión de la OEA manifestó su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar la tendencia de los resultados preliminarmente conocidos con el cierre de las urnas. El mismo manifiesta de que el pasado domingo el Tribunal Supremo Electoral difundió los resultados y esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado. Dice también asimismo que la misión dará un informe con recomendación de cara a una segunda vuelta. Es parte pues de las reacciones que han tenido estos organismos y el cuestionamiento que ha habido en cuanto a estas elecciones. Incluso llamaba la atención de que había una gran cantidad de boletas electorales que estaban en las calles. Sí, hay algo muy importante, muy al contrario de lo que piensan otros en materia política. El gran ganador internacional de esto es la OEA. La OEA se legitima. 92 observadores, el canciller costarricense dirigiendo esa misión, diciendo a la OEA que no se contaron bien los votos, diciendo a la OEA que estaba destinado esto a ir a una segunda vuelta, avalando indudablemente el proceso al principio, la OEA con esa característica institucional, y ahora diciendo no se hicieron bien las cosas. Ahí está totalmente perdido el proyecto del presidente Morales, un presidente que ya venía descalificado porque perdió en un referendo su derecho a postularse, el famoso F21. Entonces, o 21F, no creo yo que esto vaya a buen término. Considero yo que el problema de Bolivia en 1 o 2 semanas va a darnos unas noticias inesperadas a toda América Latina. Ahora, estas elecciones se cuestionaban por el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral de ese país es considerado como un brazo que opera de acuerdo a los intereses del presidente Evo Morales. Y vemos también el hecho de que estas elecciones tuvieron gran participación, sin embargo se cuestiona pues el procedimiento y el hecho de que se dejó de contar, valga la redundancia, el conteo rápido y 24 horas después aparece sorpresivamente. Se revirtieron. O sea, fue lamentable, es lamentable lo que pasó en Bolivia, no lo va a aceptar la comunidad internacional, no va a prevalecer esa posición de Evo Morales, eso ya está claro en el análisis. Se confundió. Álvaro García, un exponente de la izquierda latinoamericana, un destacado intelectual, ha quedado en total fracaso y desprestigio, indudablemente, y se vendió el prestigio de Álvaro. Por algo Álvaro decía que no había que postularse y él no se había postulado, y después se le incidió mucho en postularse a la vicepresidencia de nuevo con Evo. Álvaro sabía que esto venía, que si no, desde que hubo el referéndum, y fíjense qué importante, el 49% sacó en ese referéndum del no Evo Morales y lo pierde contra el 52%, y ahora tiene el 45%. O sea, bajó todavía más, por lo tanto él sabía que no podía ganar. Entonces, esto crea un gran conflicto para Bolivia. Indudablemente sentimos muchísimo la realidad que está viviendo el pueblo boliviano, los muertos que se han tenido, los desastres, y esperemos que se supere, pero estamos claros de algo. De esta situación, el gran perdedor acá es el movimiento de Evo Morales y, indudablemente, como están las condiciones en América Latina y con la beligerancia de la OEA, no se va a salir con la suya. Ahora, hay mucha similitud entre lo que acontece en Bolivia y Nicaragua. Bueno, partiendo de que ambos son de línea izquierda, pero está el hecho de que ellos también, la misma Constitución les prohibía reelegirse y sin embargo, pues ellos reformaron la Constitución y ya vemos de que ahora Evo va por un 4º periodo. El presidente Ortega, bueno, sigue en el poder cuando la Constitución no se lo permitía, y pues podríamos ver en el año 2021, dando por hecho que las elecciones se van a dar en esa fecha, un escenario similar al que está atravesando ahorita Bolivia. Lo veo difícil, cada circunstancia, te repito, son diferentes. Aquí vamos a entrar a un proceso de restablecer reglas del juego,
se van a establecer reglas del juego, va a haber partidos políticos participando en las elecciones, no hay otra salida para Nicaragua más que el sistema electoral, y lo saben todos los sectores, lo sabe el gobierno mismo. Aquí se van a contar bien los votos, porque ha sido una demanda, una lucha cívica del pueblo nicaragüense, y yo creo que hasta para beneficio del partido de gobierno mismo. El partido del gobierno del presidente Ortega requiere que los votos se cuenten de verdad y no de mentira para estabilizar al país. Retornando al plano nacional, ha sonado mucho el tema, el hecho de que podría ser expulsada Nicaragua del DR-CAFTA. Pero antes de que abordemos este tema, vamos a dejar 3 audios que han enviado nuestros amigos televidentes a nuestra línea de WhatsApp. Les pedimos siempre que lo hagan de manera breve y con el respeto a nuestros invitados. Vamos a escuchar el primero de estos audios. Buenos días, quería preguntar si fue lo correcto de que sacaran al ejército en Chile. Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días. Le recuerdo al señor que está ahí de panelista de que si fracasar la izquierda en Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, es construir hospitales, escuelas, tener educación gratuita, salud gratuita, que no hicieron aquí en Nicaragua los gobiernos anteriores liberales, entonces yo seguiré con los fracasados, pues. 2, es una doble moral lo que está diciendo, porque ahí está hablando de protestas en esos otros países, Chile, Ecuador, pero ahí no han matado policías como lo hicieron aquí, protestas pacíficas como le llamaron ustedes. Entonces, no hable de que es igualdad. 3, fue demostrado por ellos mismos de la Alianza Cívica que aquí hubo financiamiento. Unos dicen de 13, otros dicen 15 y hasta 17 millones de dólares. ¿Para qué fueron esos reales y en qué se invirtieron? ¿Acaso no fue para querer derrocar al gobierno? Buenos días, saludos. Buenos días, tercer y último audios. Lo que está pasando en Chile no es represión, pues. O sea, aquí en Nicaragua sí lo miraban como represión y allá no. Muchísimas gracias. Bueno, 2 audios prácticamente que hablan sobre el tema del Chile. El primero decía si fue correcto sacar al ejército a las calles y el tercero decía que si no fue represión, pues lo que hubo en Chile. Bueno, en Chile están los carabineros, no es el ejército que está ahorita haciéndose el control de, por lo menos hasta ayer, ¿verdad? No sabría hoy día. Yo creo que la situación va a terminar negociada. Lo otro, yo no hablé de represión o no represión, había de actos de violencia y los condenamos. Y no pudimos contextualizar cada uno de los países, indudablemente que no. Y si hay un método represivo, dije que hay aparatos coercitivos y lo que hay que hacer es uso no desproporcionado de la fuerza. Yo creo que está claro y la gente que estaba atendiendo este programa de televisión o nos oyó lo que dijimos, entonces no voy a claro, interpelar, ni a retroceder, ni a descalificar a nadie, ya la gente sabe cómo fue que lo expresamos. Y en lo otro, indudablemente... Sí, el otro audio decía el amigo, si bueno, si ha fracasado la izquierda, que él lo cataloga que ha hecho en Nicaragua es construir escuelas y bueno, dice y también abordaba el tema de que en cuanto a las protestas en esos países no han muerto policías y también hablaba sobre el hecho del financiamiento de 13 millones a la oposición, pues, pero estamos claros de que con esos 13 millones, pues también que el gobierno se vio beneficiado. Ahí queda una cuestión muy importante. Yo no hablo de una izquierda porque per se, porque tiene un pensamiento de izquierda. Cuando es progresista es izquierda. La de Uruguay es izquierda y ha hecho un buen trabajo. En Finlandia y otros países ha gobernado la izquierda y ha hecho un buen trabajo. La cuestión es que cuando habla si es de izquierda y hace hospital, no, si su obligación es hacer hospital. La obligación de un gobernante es hacer carretera, la obligación de un gobernante es levantar la producción y eso no hay que agradecérselo, quizás sí hay que reconocérselo, pero está cumpliendo con su trabajo. Si a mí me ponen a gobernar, si yo gano la presidencia en el 2021 como ciudadano, yo voy a cumplir con mi trabajo, no es que me tenga que agradecer a la población por cumplir con mi trabajo y buscar los recursos y usarlo bien. Lo que sí digo yo, que la izquierda latinoamericana, y se lo digo a usted para que se documente, es que el hijo de un sindicalista como Lula es uno de los más millonarios ganaderos de Brasil. Esa es la izquierda de América Latina, que los hijos del señor Maduro y del señor Chávez son los más millonarios de Venezuela, y él era un teniente del ejército Chávez y era un conductor de buses Maduro. Eso es lo que yo digo. Los hijos de Cristina Kirchner
en Argentina y Cristina Kirchner, que eran dos políticos, senadores o diputados, y sus hijos son archimillonarios. Y tenía una bóveda de 5 millones de 50 millones de dólares, Cristina Kirchner. Esa es la izquierda que yo rechazo. Esa es la izquierda que los ciudadanos estamos obligados a decir que hacen. No decir que la izquierda es mala o es buena. También gente de derecha ha cometido actos de corrupción, el caso de Honduras, el caso de Guatemala. Entonces, no podemos decir que porque es izquierda o porque es derecha. La corrupción no tiene ideología. Criticar de donde venga. Venga de donde venga. Y otra cosa, y sobre la ayuda de sectores que han recibido en Nicaragua, mientras sea legítimo que venga. Además, mucha de la cooperación internacional es compartida entre gobiernos y sectores de los países. Y no tengo por qué cuestionar porque no he sido parte de eso, obviamente. Sus conclusiones, ya se nos ha acabado el tiempo. Quedamos antes de enviar los audios el tema pues, de la preocupación de la expulsión de Nicaragua del CAFTA y que vendría vendría a afectar principalmente los empleos de la zona franca, más de 100.000. Hay mucho desempleo y vemos de que es nula la inversión extranjera, decir que están generando empleos en el país y pues más que todo vemos que se agudiza la situación de las familias nicaragüenses. Sí, hemos dicho con mucha claridad desde un pensamiento humanista, no podemos avalar sanciones para el país, no podemos crear deterioros en la economía nacional. Si esto va a caerle mal a algunos o a otros, no podemos creer que 120.000 familias con sus respectivas cabezas de familia van a quedar alteradas porque se van a perder 80.000 o 120.000 empleos. Hay un desastre en la economía más agudo. Por lo tanto, las sanciones que alteran a la nación, a la economía nacional, a todo el sistema de nuestro desarrollo económico y social, no podemos avalarlo, ni siquiera medio aplaudirlo, es no y no, así de simple y sencillo. Bueno, muchísimas gracias y a usted, amigo televidente, por haber estado acompañándonos en este segmento. Vamos al otro lado de estudio con Michelle Polanco, que nos tiene más información de interés.